Atención a esta información de última hora. Documentos de la Fiscalía de Nueva York señalan que Valdías tuvo encuentros con el extraditable Alexander Ardón y el Tigre Bonilla mató a nombre de Tony Hernández. Atención a esta información de última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, uno de los altas jerarcas policiales se convirtió en un efectivo colaborador del narcotráfico, ya que estuvo a las órdenes del exdiputado nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y del exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chandre Ardón, porque fue el brazo ejecutor de varios asesinatos de los rivales de ambos campos mientras permaneció activo dentro de la fuerza pública, tal como se hacen constar en un documento en manos de un tribunal federal de Nueva York. Las confesiones de Chande comprueban por enésima vez cómo se infiltró y enquistó el narcotráfico dentro de los aparatos de seguridad y defensa, al usar a altos funcionarios policiales y mandos intermedios como los cuidadores y facilitadores en el trasiego de cientos de toneladas de cocaína que en su momento llegaron a Estados Unidos. A la vez se reafirman los enlaces políticos, comenzando por el jefe del régimen nacionalista con los capos a cambio de fuertes sumas de dinero que llegaron a los bolsillos de los beneficiarios. La participación del Tigre, identificado como CC7, alcanzó mayor protagonismo cuando fue nombrado en el 2012, ya que era el cuadro favorito tanto de Ardón como de Tony para realizar los trabajos sucios, consistente en la aniquilación de rivales o cuadros incómodos para sus intereses. De acuerdo a un extenso texto presentado por el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, si bien Bonilla no es explícitamente mencionado, pero encuadra en la época que sirvió como número 1 de la fuerza pública y por consiguiente se volvió una persona de interés para las autoridades estadounidenses. En al menos 2 ocasiones, entre el 2011 y el 2013, el acusado ayudó a organizar asesinatos de narcotraficantes rivales. En uno de esos incidentes, el acusado confió en un miembro de la Policía Nacional de Honduras, quien luego se convirtió en el jefe de toda la fuerza policial para ejecutar asesinatos. Se especifica en el dossier que tiene en sus manos el juez federal que juzgará a Hernández en octubre próximo. Atención a esta información de última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. La planificación y ejecución de los asesinatos contó con el respaldo total e incondicional de Tony. Uno de ellos era un supuesto rival en el negocio de la droga y otro habría sido un empleado a quien lo ultimaron porque sabía mucho de sus movimientos y podría convertirse en un colaborador eficaz. El hecho de que tanto el hermano del actual titular del Ejecutivo Nacionalista y el exalcalde Copaneco hayan confiado en los servicios de Bonilla obedece al carácter tosco del exfuncionario policial y sus antecedentes por los cuales fue juzgado y absuelto. Cabe recordar que el comisionado en retiro fue procesado judicialmente por detención ilegal y asesinato de Jorge Luis Cáceres, que habría participado en el secuestro y posteriormente asesinato del exsecretario de Economía Reinaldo Pantin. Además, los informes de la desaparecida Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional retratan a Bonilla como una persona con fuertes rasgos mentales que lo colocan como una persona extremadamente violenta y seria, sería la principal referencia para el acusado y el colaborador de la Fiscalía neoyorquina con el propósito de explotar su conducta implacable.
Esta declaración coloca en una posición incómoda a Bonilla, quien todo el tiempo se declaró como el principal enemigo de la delincuencia organizada y narcotráfico. Antes de ser director de la fuerza, fue jefe regional de la zona occidental, controlada en aquel tiempo por los todopoderosos carteles como los Valle, los AA, así como la instalación de los corredores de la droga por los cachiros. Esa fue la época dorada de los señores de la droga, porque vieron crecer exponencialmente su fortuna a costa de toneladas de cocaína que llegaron hasta Estados Unidos en alianza con organizaciones criminales mexicanas. Algunas de causas que fueron reveladas por Radio Globo y Confidencial HN colocan al Tigre como un protegido de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellano. En otras palabras, ha sido un privilegiado del poder. En una investigación de este periódico se hace constar que los requerimientos fiscales contra unos 9 oficiales de la policía en retiro y depurado fueron elaborados a partir de rumores e infidencias de Bonilla a fin de cobrarse viejas rencillas que habrían tenido con algunos de ellos bajo la protección de Castellanos y las cabezas visibles de la paraestatal Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. El informe, cuyo nombre se mantiene en total reserva para evitar represalias, confirmó de que los expedientes contra los exmandos policiales fueron basados en comentarios y rumores de Bonilla, y la promotora de la persecución y linchamiento penal es Castellanos. Atención a esta información de última hora. Eval sí tuvo encuentros con el capo Alexander Ardón. Atención a esta información de última hora. Flash, noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. En cuanto al secretario de la presidencia, Eval Díaz, o CC5, fue y sigue siendo el brazo derecho de Juan Orlando Hernández, pues participó en varias reuniones a las que acudió Chande, indican los documentos que fueron elaborados por el Departamento de Justicia. Aproximadamente en el 2016, CC4 Hernández solicitó una reunión con CW3 Ardón. Cuando llegó CW3, uno de los ministros, CC5, le dijo a CW3 que CC4 iba a destituir al pariente de CW3 de su posición en el gobierno. Debido al creciente escrutinio relacionado con el narcotráfico, se indica en el extenso memorándum que compromete legalmente a Tony. Los fiscales federales aseguraron que CC5, o sea, Eval Díaz, también le dijo a CW3, o sea, Ardón, que CC4 Juan Orlando quería su apoyo en relación con las próximas elecciones presidenciales. En respuesta, CW3 responde, sí, CC4 continuaría protegiéndole, y CC5 respondió que CC4 lo haría si lo apoyaba en la campaña. Posteriormente, CW3 gastó 1 millón de lempiras en ganancias de drogas para apoyar la exitosa campaña de reelección de CC4. Por tanto, Estados Unidos establecerá por preponderancia de la evidencia que los acusados CC4 y CC5, quienes eran miembros del complot de tráfico de drogas que realizó Tony Hernández, así como de un complot relacionado con la influencia en el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político y control del Partido Nacional de Honduras. Hernández y Díaz, destacan la confesión de Ardón, eran los principales conspiradores y apostaban por frenar cualquier intento de extradición de aquellos cuadros que pudieran comprometerlos en el futuro, a pesar de tener una absoluta conciencia sobre las implicaciones legales que podrían acarrearles. Acerca de las imputaciones contra Hernández, la acusación señala que el jefe policial Ramón Savillón, si bien no es mencionado expresamente, se expresa que en la época de los arrestos, un miembro del alto rango de la Policía Nacional de Honduras acusó a CC4Jo de proteger a CW3 Chande. El acusado le dijo a CW3 que el oficial iba a ser removido debido a la falta de lealtad a CC4.
y el oficial posteriormente fue destituido de su posición. Se interpreta en uno de los incisos del vasto documento acusatorio de que Hernández no estaba interesado en aprobar la figura de la extradición y que la misma fue llevada a cabo por presiones ejercidas de los Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y la violencia que se disparó por años en la región. Además, Hernández se comprometió personalmente con Ardón para protegerlo de cualquier hecho que comprometiera su vida y libertad. CW3 acordó ayudar y sobornó a los congresistas más tarde. CC4, agradecido a CW3 por la asistencia, y le dijo a CW3 que, tal como se había prometido, estaría protegido contra el enjuiciamiento y la persecución policial externa, uno de los puntos torales. Juan Carlos Bonilla y Eval Díaz, en últimas líneas, están en la mira de Estados Unidos porque tuvieron un rol activo en el proceso de conspiración, ya sea como facilitador en el trasiego de drogas o en la desaparición física de posibles cabos sueltos, en el caso del ex jefe policial, por lo que la colaboración de los operadores y ex jefes narcos podrían arrojar más datos que servirían de insumos a los fiscales federales para pedirlo en extradición. Los dos actuaron en forma paralela, en una especie del polibueno y polimalo. El primero usaba la diplomacia para tener buenas relaciones con los narcos y el segundo echaba mano de la violencia para sacar de circulación a punta de balas a la competencia. Bien, esto lo señalan documentos oficiales de la Fiscalía de Nueva York. Señalan a Eval Díaz como CC5 y también al Tigre Bonilla de colaborar con Juan Antonio Hernández. Y la Fiscalía de Nueva York en estos documentos afirma que Eval sí tuvo encuentros, sí tuvo conversaciones con Alexander Ardón, que se encuentra tras las rejas en los Estados Unidos, en Nueva York. Y le voy a decir que si el señor Alexander Ardón ha declarado esto en la Fiscalía, me imagino yo que tiene videos de esos encuentros. Tiene que presentar pruebas. Sí, porque no solo basta la palabra de él. Me imagino que si también mencionan al Tigre Bonilla es porque también tienen audios o videos, quizás cuando le estaban dando la orden que ejecutara a rivales o empleados que, como dice el documento, sabían mucho y que se convirtieron ya en peligrosos, ¿verdad? Porque podían hablar o convertirse en colaboradores eficaces allá en Estados Unidos. Entonces, por eso los matan. Y como le digo, estos son testimonios que se dan ante la Fiscalía de Nueva York. Es correcto. Y no le van a aceptar únicamente el testimonio, ¿verdad? No, porque si miente se complica aún más. Sí. Si miente se complica aún más porque es considerado esto es un delito. Porque acuérdese que estas son pruebas que llevan la Fiscalía ante los jueces. Claro. Y si solo son pruebas testimoniales, no sé. Esas las desestima. No sé cuánto pegarán allá en Estados Unidos, ¿verdad? No sé. Por eso le digo, tendrían y que... estas han sido admitidas, Lidia. Tendrían que ser con audio y con video. Así o sea, el testimonio de la persona del narcotraficante, pero junto al testimonio tienen que llevar audio y videos. La prueba documental. Audio y videos, ¿verdad? Entonces no creo, como dice usted, que sea únicamente el testimonio, porque estas son parte de las pruebas que lleva la Fiscalía de Nueva York ante un tribunal, o sea, ante un juez de Nueva York, de allá de Estados Unidos. Y lógicamente que cuando se involucran a otras personas, se construyen los casos para posteriormente acusar a aquellas personas que han denunciado a estos narcotraficantes, ¿verdad? O como colaboradores o como personas que han recibido dinero. Entonces estas son parte de las pruebas que lleva la Fiscalía para demostrar ante el juez de que sí son personas que están o que sí conspiraron para enviar droga hacia Estados Unidos, y que lógicamente en todo ese negocio de enviar la droga tuvieron que tener colaboración de políticos y de funcionarios de seguridad, en este caso policial o de los militares, ¿verdad?
Yo desconozco cómo se lleva a cabo realmente el proceso judicial en Estados Unidos, porque es muy diferente a lo que se realiza en Honduras. Pero me imagino, Lidia, que esta es una especie como de audiencia inicial, ¿verdad? Donde la Fiscalía presenta las pruebas ante el juez, todas las pruebas que tiene, y el juez estima cuáles puede tomar en cuenta y cuáles tiene que desestimar. No, y me yo creo imagino que es la esto tiene que audiencia de ocurrir en proposición septiembre. de pruebas. Por eso le digo, tiene que Sí. ocurrir en septiembre, porque el juicio contra Tony es el 2 de octubre. Entonces estas son pruebas, testimonios que se van a dar a conocer en el juicio de Tony Hernández. Pero tienen que ser antes. Uno de los testimonios, pues sí, por eso le digo, yo creo septiembre, que ¿verdad? yo creo que son lo que se le llama aquí la audiencia de proposición de pruebas. Entonces, el fiscal dice, bueno, proponemos como testigo, por ejemplo, al señor Alexander Ardón, que es una persona que también está en condición de extraditado aquí en Estados Unidos, acusado de conspirar para enviar droga acá a los Estados Unidos, pero que trabajó, por ejemplo, con Tony Hernández. Entonces, lo llevan de testigo para el juicio en contra de Tony Hernández. Y ojo, que ahí también van a aparecer en escena el rojo, va a aparecer el rojo y va a aparecer también Mario Calix. Exactamente. Porque de acuerdo a los señalamientos que se les hacen en Estados Unidos, trabajaban con Juan Antonio Hernández. No sabemos si el Mario Calix, alias Cubeta, ¿verdad? Alias Cubeta. Va a ser testigo también en el juicio que se va a llevar en contra de Tony Hernández. Trasciende que sí, que él y el rojo serían testigos. En la documentación deja claro pues la conspiración que hubo en contra del ex general, el ex jefe de la policía, el señor Savillón, ¿verdad? Sí, ahí clarito, queda claro clarito. la conspiración, o sea que Juan Orlando Hernández se molestó cuando capturó a estas personas pedidas por el gobierno de Estados Unidos, pedidas en extradición. Eso deja claro, ¿verdad? Y como le digo, involucra al Tigre Bonilla, Juan Carlos Bonilla, que en su momento fue director de la policía, ¿verdad? En su momento fue director de la policía. En el gobierno de Porfirio Lobo. Sí, y como le repetimos, este no es el juicio que se está llevando en contra de Alexander Ardón, no. Esto es el juicio que se está llevando contra Tony Hernández. Y Ardón está colaborando, porque esto le va a ayudar en el juicio que se va a llevar en su contra, lógicamente. Esto va a ayudar en el juicio que se va a llevar en su contra. Para reducir la pena. Eso es lo que anda buscando. Entonces él está colaborando con la Fiscalía de Estados Unidos, y si él quiere reducir su pena, lógicamente no va a ir a mentir, Héctor. No, porque se complica más, le ponen más años. Yo no puedo ir a decir ante un juez, aunque aquí los jueces sean mediocres, pero yo no puedo ir a decir ante un juez que fulano mató a alguien, sí, yo vi, o que se robó, o que yo le entregué tanto dinero. No puede dar un falso testimonio. No puedo, entonces no va a ser suficiente eso. Entonces en Estados Unidos yo creo que no es suficiente que una persona ligada al narcotráfico diga, no, es que fíjese que yo ocupaba, o el Tigre Bonilla nos hacía los mandados de eliminar a personas rivales o personas que sabían mucho, solo por así. Yo creo que debe tener unas conversaciones. Claro, sin pruebas no puede. No va a decir que le entregaron tanto a Juan Orlando Hernández si no hay pruebas. O no va a decir que se reunía con Eval Díaz si no tiene video o audio de conversaciones. Tienen conversaciones porque accedieron a WhatsApp, accedieron a correos y tanta información que está ya en poder de la Fiscalía de Nueva York. Exactamente, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, no creo yo que sea porque este señor no, y la Fiscalía construye bien los casos. O porque está molesto, como dice Juan Orlando Hernández, con él, porque pues se aprobó este auto acordado para la extradición, no. Y aquí se deja claro en la documentación también de que había interés por parte de Juan Orlando Hernández en proteger a Alexander Ardón. Por supuesto. Y se le protegió. Claro, sí. Nunca se le capturó. Nosotros lo vimos en la campaña. Sí. Vimos las fotografías en la campaña para la reelección de Juan Orlando Hernández. Sí, nunca se le capturó, ¿verdad? A don Alexander Ardón, y estaba en el país. Y él se entregó voluntariamente. Sí, y él después se entregó. Igual que Mario Calix. Sí. Se entregaron voluntariamente. No sabemos si es que ellos detectaron que la intención del gobernante después era matarlo, ¿verdad?
Seguramente. Sí, para que no hablaran, entonces no sabemos cuál era la intención, ¿verdad? Entonces por eso decidieron mejor entregarse y ahora están, pues tienen complicado al señor Juan Orlando Hernández y su familia. Ayer que estaba en esa concentración, Héctor, se miraban rostros de preocupación, tanto de él principalmente la primera dama, como la señora Ana García de Hernández, un rostro de preocupación, desencajada, totalmente preocupada, solo viendo para el cielo, afirmando con la cabeza, y está preocupada, ¿verdad? Me imagino, o sea, ha de ser terrible estar en esa, esa situación. Y cuando saca a la gente así, Juan Orlando Hernández no da una demostración de fuerza, al contrario, más bien de preocupación y de debilidad, porque ahí la mayoría de los que andan son empleados públicos y le voy a decir y activistas algo. Del Mire, Partido Nacional. Ahorita hay una crisis social en el país, y crisis política en el país, ¿no? Movilizaciones que ya iniciaron desde el día de ayer, no sé cuánto van a durar estas movilizaciones, no sé si el pueblo hondureño realmente tiene ganas que se vaya Juan Orlando Hernández, se anima y sale a la calle a protestar, no sé si en los días que vienen se podrían hacer toma de carreteras. No sé qué disposición tenga el pueblo hondureño, pero lo que sí es cierto es que, Héctor, por este problema de Juan Orlando Hernández, lo que hemos dicho nosotros, se está llevando encuentro a más de 8 millones de hondureños, por salvar a Juan Orlando Hernández. Miramos las tomas. Le ha botado el prestigio al país, la reputación. Miramos las tomas, miramos la represión. Y otra, Héctor, por ejemplo, para apoyar a Juan Orlando Hernández, fíjese que ahora los empleados públicos toda esta semana van a salir a las 2 de la tarde. Sí. Para irse a la movilización. ¿Y qué contradictorio? ¿Usted cree que es justo paralizar la institución pública por ir a defender Juan Orlando Hernández? Sí, por ir a defender a un hombre? Y también lo irónico es que la ministra de Salud dice que por qué andan los de la plataforma en la calle, ¿Y por que qué tienen andan que los estar trabajando públicos? en los hospitales. ¿Y ellos por qué andan también? Exacto. No tiene moral para cuestionar lo que hace la plataforma si también los empleados públicos a las 2 de la tarde los sacan de las instituciones para ir en apoyo a Juan Orlando Hernández. Hoy van en apoyo a Juan Orlando Hernández otra vez. Sí. Entonces, ¿usted cree que es justo? Porque Juan Orlando Hernández quiere jugar al desgaste, él tiene dinero para estarse movilizando, pero el voluntariado de la gente yo creo que pesa más que el dinero. Pero yo creo que no es justo, Héctor, que se estén sacando los empleados públicos para ir a protestar o ir a las calles a favor de Juan Orlando Hernández. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y no debería, ¿Quién no debería es correcto actuar ahí? El Tribunal Superior de Cuentas. ¿Verdad? Reparar al jefe. Sí. No a Juan Orlando Hernández, sino que al ministro. Porque el ministro de obligan a la Educación, gente. El ministro de Educación critica a los maestros porque andan en la calle y él anda en las movilizaciones. Sí. Entonces no tiene moral tampoco Sí. para estar criticando. Sí. Entonces yo creo que no. Mire a lo que nos ha llevado Juan Orlando Hernández. O sea, por un lado, el pueblo que quiere que se vaya, está en las calles, recibiendo gas, recibiendo bombas lacrimógenas, por un lado. Entonces hay una crisis política en el país. Como le digo, no sé cuánto pueda crecer esto y llevarnos a paralización de carreteras. Y por el otro lado, Juan Orlando Hernández paraliza las instituciones públicas para que los empleados públicos vayan en apoyo a él, a las calles. Y esto golpea la economía también, claro, porque la salida de ellos también obstaculiza el tráfico y la salida también del otro sector que está pidiendo que deje el poder. Y como le digo, por un hombre, aquí no se está luchando porque hay un cambio de sistema en el país. No se está luchando, se está luchando para evitar que un hombre y una mujer, en este caso, y la familia presidencial y algunos cercanos colaboradores no vayan a prisión. Por eso se está luchando. Entonces no es porque haya un cambio de sistema para mejorar la vida de los hondureños o aquellos que están en contra de un cambio de sistema porque piensan que le viene a perjudicar. No, es únicamente por un hombre. Aunque él dice solo hay dos caminos. El camino de la violencia, dice, de la delincuencia, o el camino, dice, de la esperanza y de la generación de empleos. Sí. ¿Ah? ¿Y cuál esperanza y generación de empleos? Es lo que Hace dicen. poco compareció en Casa de Gobierno hablando del tema energético, ¿verdad? Así dicen. ¿Verdad? Él quiere demostrar también de que en el país no pasa nada. Es que falta que pase. Sinceramente, se lo digo. Que hay crisis, hay crisis. No, claro, pero crisis. falta que pase.
Sí. ¿Verdad? Los hondureños no podemos ser indiferentes. Como le digo, ¿cuántas personas están sin empleo ahorita y que pueden protestar, Héctor? Muchas. ¿Cuántas ¿Cuántos personas están bajo amenaza ahorita? Sí. Solo en la empresa nacional de energía eléctrica. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos están sin empleo? ¿Cuántos han despedido? ¿Cuántos jóvenes buscan una oportunidad o no se quieren ir del país? Quieren vivir aquí, pero prefieren estar cómodos en su casa. Sí, las caravanas en vez de hacerlas a Estados Unidos, sí, las deberían de hacer a Tegucigalpa para protestar. Sectores que se han visto afectados, los campesinos, los transportistas, falta que el pueblo hondureño se movilice.